Cuando un millonario decide disfrazarse de indigente y termina siendo humillado por todos, excepto por una niña de apenas 10 años que vive en la calle y casi no tiene nada, pero ofrece todo lo que puede para defenderlo. No vas a creer lo que sucede cuando 3 días después él regresa a buscarla. Un giro conmovedor e inesperado transforma completamente la vida de la niña y deja a todo el vecindario en shock. Su gesto, nacido del dolor y la gratitud, revela una poderosa verdad sobre la empatía, la humanidad y el destino. No te detengas ahora. El final de esta historia te tocará de una manera que jamás imaginaste. Comenta qué crees que va a pasar, si harías lo mismo en esta situación, y no te olvides de contarme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. La lluvia golpeaba contra el parabrisas del Mercedes negro mientras don Silvestre Calderón observaba las calles concurridas del centro a través del vidrio empañado. A sus 61 años, aquel hombre de cabello canoso y rostro marcado por el tiempo cargaba sobre sus espaldas el peso de una vida construida sobre cimientos que comenzaban a derrumbarse. Sus tiendas, antes símbolo de prosperidad en la ciudad, enfrentaban una crisis silenciosa que él escondía hasta de sí mismo. El derrame cerebral había sucedido 3 meses atrás. Un momento de claridad brutal en medio de la oscuridad que casi se lo lleva. Cuando despertó en el hospital, con la mitad del rostro adormecido y el habla arrastrada, don Silvestre tuvo una revelación amarga. Sus 2 hijos adultos no demostraron alivio por su recuperación, sino una inquietud disfrazada. En los pasillos del hospital, los escuchó conversar en susurros sobre testamentos y división de bienes, como si ya estuviera muerto. En aquella tarde lluviosa, una idea extraña tomó forma en su mente. Quería entender cómo las personas trataban a aquellos que nada poseían. Quería sentir en carne propia la verdad cruda que el dinero siempre había enmascarado. Detuvo el carro en una calle lateral y observó su reflejo en el espejo retrovisor. El hombre respetado y temido en los negocios estaba a punto de desaparecer. En la cajuela guardaba ropa vieja que había comprado en un tianguis la semana anterior. Cambió el traje italiano por pantalones descoloridos, una camisa rota y un abrigo desgastado. Se frotó tierra en las manos y en el rostro. Despeinó su cabello y dejó que la barba sin afeitar completara la transformación. Cuando salió del carro, ya no era don Silvestre Calderón, el empresario. Era solo un hombre más perdido en las calles. La primera parada fue en un café que frecuentaba hacía años. La mesera, que siempre lo recibía con sonrisas y reverencias, lo miró con desprecio cuando pidió solo un vaso de agua. «Agua hay en el garrafón allá, si es que sirve todavía», dijo ella, dándole la espalda sin ceremonia. Don Silvestre sintió una punzada en el pecho que no esperaba. La frialdad era cortante, casi física. Caminó por las calles durante horas, observando cómo las personas lo evitaban en la banqueta. Madres jalaban a sus hijos lejos cuando él se acercaba. Comerciantes lo echaban de las puertas de sus tiendas antes incluso de que pudiera decir algo. Con cada rechazo, algo dentro de él se despedazaba un poco más. El punto bajo llegó cuando entró al restaurante donde solía almorzar todos los viernes. Los meseros que conocían su nombre, que guardaban su mesa preferida, que se inclinaban para atenderlo, ahora lo empujaban hacia la salida. «Aquí no es lugar para gente como usted», dijo el gerente, el mismo que antes le besaba la mano en agradecimiento por las propinas generosas. La lluvia se intensificó cuando cayó la noche. Don Silvestre vagó por las calles desiertas, empapado y temblando de frío. El hambre le apretaba el estómago, pero no tenía dinero. Lo había dejado todo en el carro a propósito.
En cada esquina se sentía más invisible, más insignificante. ¿Era esto lo que sus clientes más pobres sentían cuando entraban en sus tiendas? ¿Era así como miraba a los mendigos que pedían limosna en la puerta de sus establecimientos? Encontró refugio bajo el toldo de una antigua bodega abandonada, entre cajas de cartón húmedas y basura acumulada. El olor a moho y excrementos invadía sus fosas nasales, pero no tenía elección. Se encogió contra la pared fría, intentando protegerse del viento que le calaba los huesos. Por primera vez en décadas, don Silvestre lloró. Lágrimas amargas de un hombre que descubría, tarde demasiado, lo cruel que había sido con el mundo. Fue entonces que escuchó pasos ligeros acercándose. Una sombra pequeña emergió de la oscuridad. Una niña de no más de 10 años, demasiado delgada para su edad, con ropas sucias y cabello despeinado. Sus ojos grandes brillaban con una luz que contrastaba con la miseria alrededor. ¿Tiene frío, señor?, preguntó ella, la voz dulce cortando el silencio de la noche como una lámina de esperanza en un océano de desesperación. Don Silvestre miró a la niña sin conseguir responder. Sus lágrimas se habían secado, pero el nudo en la garganta permanecía. La niña se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido, y se sentó a su lado, sobre un pedazo de cartón menos húmedo. «Me llamo Lupita», dijo ella, ofreciendo una sonrisa que parecía imposible en aquel escenario desolador. «Vivo aquí desde hace un tiempo. Usted es nuevo, ¿verdad? Nunca lo había visto por aquí». Don Silvestre intentó hablar, pero apenas un suspiro ronco salió de su garganta. La niña no pareció importarle. Buscó en una bolsa plástica rasgada y sacó medio bolillo duro, partiéndolo por la mitad nuevamente. «No es mucho, pero mata. El hambre», dijo ella, extendiendo un pedazo para don Silvestre. «Me lo regaló una señora en la panadería esta mañana. Dijo que de todas formas lo iba a tirar, así que no hacía daño dármelo». La simplicidad del gesto golpeó a don Silvestre como un rayo. Aquella niña, que claramente no tenía nada más que la ropa puesta y una bolsa de pertenencias, estaba dividiendo su única comida con un extraño. Él tomó el pan con manos temblorosas, pero no consiguió engullir ni el primer pedazo. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó él finalmente, la voz saliendo más débil de lo que esperaba. Lupita se encogió de hombros, masticando despacio su pedazo de pan. «Mi abuela siempre decía que hay que compartir lo que se tiene, aunque sea poquito. Y nadie merece pasar la noche con frío, ni siquiera los que lo perdieron todo». Las palabras de la niña resonaron en la mente de don Silvestre como campanas en una iglesia vacía. Lo perdieron todo. ¿Era eso lo que él había perdido? ¿Todo? ¿O había descubierto en realidad que nunca había tenido nada de real? «¿Tu abuela está por aquí?», preguntó él, observando la oscuridad alrededor. El rostro de Lupita se cerró por un instante, pero luego volvió a la expresión serena de antes. «Se fue hace unos meses. Dejó una bolsa con mi ropa y una nota diciendo que iba a volver cuando consiguiera un trabajo mejor». La niña hizo una pausa, mirando sus propias manos pequeñas. «Pero creo que se perdió en el camino. A veces la gente se pierde y ya no encuentra el camino de vuelta a casa». Don Silvestre sintió el pecho apretarse. La naturalidad con que Lupita hablaba sobre el abandono revelaba una madurez forzada, una comprensión precoz de la crueldad del mundo. Y aún así, ahí estaba ella, ofreciendo gentileza a un desconocido. «¿No tienes miedo de quedarte sola aquí?», preguntó él. «A veces», admitió Lupita, «pero durante el día hay movimiento y por la noche me quedo bien calladita. Aprendí que si uno no molesta a nadie, nadie lo molesta a uno». Se levantó y volvió con una cobija delgada y deshilachada. «Tome, usted la va a necesitar más que yo. Estoy acostumbrada al frío». Antes de que don Silvestre pudiera protestar, ella había cubierto sus hombros con la cobija. El tejido olía a moho y sudor,
pero cargaba algo más, el olor de alguien que cuidaba, incluso teniendo muy poco para ofrecer. ¿Cómo se llama?, preguntó Lupita, acomodándose nuevamente a su lado. Silvestre, respondió él, sorprendido por haber dado su nombre verdadero. Bonito nombre. Suena a nombre de persona importante. Lupita sonrió. Usted era importante antes de perderlo todo, ¿verdad? Se le nota en los ojos. Mi abuela decía que los ojos no mienten sobre quién éramos antes de que pasaran las cosas malas. La percepción de la niña lo dejó sin palabras. ¿Cómo una niña de 10 años conseguía ver a través de él con tanta claridad? Don Silvestre pasó la noche entera despierto, observando a Lupita dormir encogida contra la pared, usando solo una blusa fina para cubrirse. La cobija que ella había insistido en darle podría hacer la diferencia entre una noche soportable y una noche de sufrimiento para ella, pero aún así había elegido cuidar de un extraño. Cuando el sol salió, don Silvestre se levantó en silencio y dejó la cobija cuidadosamente sobre Lupita, que aún dormía. Caminó de vuelta a su carro con pasos pesados, cada metro alejándolo de aquel mundo que había elegido experimentar. Pero algo había cambiado irreversiblemente dentro de él. La semilla de una transformación había sido plantada por una niña sin nombre, sin casa, sin familia, pero con una humanidad que él había perdido hacía décadas. 3 días se pasaron. 3 días en los que don Silvestre no conseguía sacar a Lupita de sus pensamientos. Volvió al lugar determinado a encontrarla nuevamente, pero lo que vio lo hizo tambalearse. El toldo estaba vacío. Solo restos de cartón húmedo y una bolsa rasgada permanecían como vestigios de que alguien había vivido allí. En las proximidades, un periódico arrugado llamó su atención. El titular lo hizo temblar. Niña en estado grave es encontrada inconsciente en la central camionera. La foto, incluso borrosa por la lluvia, mostraba un rostro que él reconoció inmediatamente. Don Silvestre corrió por las calles mojadas con el periódico arrugado en las manos, el corazón latiendo descompasado. La foto borrosa mostraba el rostro de Lupita, pálido e inconsciente en una camilla de hospital. Sus piernas temblaban mientras leía la noticia. Niña de aproximadamente 10 años fue encontrada inconsciente cerca de la central camionera en la madrugada del martes. Según testigos, la niña se desmayó por hambre y agotamiento. Sin documentos ni familiares conocidos, está internada en el hospital municipal aguardando providencias del Consejo Tutelar. El hospital municipal quedaba del otro lado de la ciudad. Don Silvestre volvió corriendo a su carro, todavía vistiendo las ropas desgastadas del indigente en que se había convertido por una noche. Condujo como un hombre desesperado, saltándose semáforos y arriesgando multas que ya no importaban. La única cosa que importaba era llegar a Lupita a tiempo. En la recepción del hospital, intentó explicar a la recepcionista que quería ver a la niña encontrada en la central camionera. La funcionaria lo miró de arriba abajo, notando sus ropas harapientas y el olor a calle que aún cargaba. «Señor, solo familiares pueden visitar a los pacientes. ¿Usted es pariente de la niña?», preguntó ella con desdén. Yo la conozco. Por favor, necesito verla», imploró don Silvestre, la voz embargada. «Mire, no sé qué tipo de interés tiene usted en una niña abandonada, pero voy a tener que llamar a seguridad si no se va de aquí ahora mismo», amenazó la recepcionista, ya tomando el teléfono. Don Silvestre retrocedió, desesperado. Corrió hasta el baño público del hospital y se lavó el rostro, intentando librarse de la suciedad. No podía aparecer de aquel modo. Nadie creería que tenía condiciones de ayudar a Lupita. Volvió al carro y se cambió de ropa, vistiendo un traje que guardaba para emergencias en la cajuela. Cuando regresó a la recepción,
La misma recepcionista que lo había despreciado minutos antes, ahora lo recibía con sonrisas obsequiosas. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?», preguntó ella, claramente impresionada con su cambio de apariencia. «Quiero información sobre la niña que fue internada ayer, la que fue encontrada en la central camionera», dijo él, intentando mantener la voz firme. «Ah, sí. Ella está en la habitación 204, ala pediátrica. Pero, señor, solo familiares pueden visitarla. Soy un conocido de la familia», mintió don Silvestre. «Puedo hablar con el médico responsable». Minutos después, estaba delante del doctor Enrique Moura, un hombre de mediana edad con mirada cansada. El médico explicó la situación con palabras técnicas que don Silvestre mal conseguía procesar. Desnutrición severa, deshidratación, señales de negligencia prolongada. «La niña está estable, pero muy debilitada. Quedará internada por al menos una semana. El problema es que no tenemos identificación ni responsables. El Consejo Tutelar vendrá a buscarla mañana para transferirla a un orfanato», informó el médico. «¿Y si yo me hago responsable de ella?», preguntó don Silvestre impulsivamente. El médico lo encaró con sorpresa. «Señor, ¿usted entiende que eso involucra un proceso legal complejo? Además, no conocemos su relación con la niña. Puedo pagar por un cuarto particular, por los mejores cuidados, lo que sea necesario», insistió don Silvestre. Doctor Enrique vaciló. Sabía que el sistema público estaba sobrecargado y que un cuarto particular sería mucho mejor para la recuperación de la niña. «Bien, si el señor quiere costear el tratamiento, eso sería benéfico para la paciente. Pero en cuanto a la cuestión legal, deje eso por mi cuenta. Solo déjeme verla», pidió don Silvestre. La habitación 204 olía a desinfectante y medicamentos. Lupita estaba acostada en una cama blanca, conectada a sueros y monitores. Su rostro estaba aún más delgado de lo que don Silvestre recordaba, los ojos cerrados y la respiración débil. Ella parecía tan pequeña, tan frágil, perdida en aquella cama de hospital. Don Silvestre se acercó despacio y se sentó en la silla al lado de la cama. Por horas se quedó ahí solo observando, como si su presencia pudiera de alguna forma acelerar la recuperación de ella. Las enfermeras entraban y salían, realizando procedimientos de rutina, pero él no se movía del lugar. Fue al final de la tarde que Lupita abrió los ojos. Primero apenas una hendidura, después completamente, enfocando en el rostro de don Silvestre con dificultad. Sus labios se movieron, intentando formar palabras. «¿Don Silvestre?», susurró ella, la voz más débil que un suspiro. «Estoy aquí, mi niña», respondió él, sosteniendo delicadamente la mano de ella. «¿Estás segura ahora?». Una sonrisa mínima se formó en los labios de Lupita. Sabía que iba a regresar. Mi abuela siempre decía que las personas buenas siempre regresan. Las palabras de la niña perforaron el corazón de don Silvestre como cuchillos. Ella había confiado en él, incluso siendo un completo extraño. Incluso cuando su propia abuela la había abandonado, Lupita aún creía que existían personas buenas en el mundo. «Voy a cuidarte», prometió él, apretando suavemente la mano pequeña y fría. «No voy a dejar que te hagan daño nunca más». En los días siguientes, don Silvestre prácticamente vivió en el hospital. Transfirió a Lupita para un cuarto particular, contrató enfermeras especializadas y los mejores médicos disponibles. Dormía en un sillón al lado de la cama de ella, despertando a cada movimiento o susurro. Fue durante una de esas noches que recibió la llamada que temía. Era su hijo Ricardo, el mayor. «Papá, ¿dónde estás? Nadie logra encontrarte hace una semana.
tenemos reuniones importantes, decisiones que tomar sobre las tiendas, dijo Ricardo, la irritación clara en la voz. Estoy resolviendo un asunto personal, respondió don Silvestre bajito para no despertar a Lupita. ¿Asunto personal? ¿Qué asunto personal puede ser más importante que salvar nuestros negocios? Las ventas se están desplomando, papá. Te necesitamos aquí. Don Silvestre miró a Lupita, que dormía tranquila por primera vez desde que la había encontrado. Hay cosas más importantes que el dinero, Ricardo. El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. Papá, ¿estás bien? Después de tu problema de salud, quizás sea mejor que hablemos. Marcos y yo estamos preocupados con tus decisiones. La amenaza velada en las palabras del hijo no pasó desapercibida. Don Silvestre sabía exactamente lo que eso significaba. Sus hijos estaban considerando cuestionar su capacidad mental para tomar decisiones. Era una jugada que había visto a otros empresarios enfrentar cuando hijos ambiciosos perdían la paciencia con padres que no se morían lo suficientemente rápido. Mi mente está perfectamente clara, Ricardo. Más clara de lo que ha estado en años, dijo don Silvestre antes de colgar. Cuando se volteó, Lupita estaba despierta, observándolo con sus ojos grandes y sabios. «A tus hijos no les caigo bien, ¿verdad?», preguntó ella con la franqueza brutal de los niños. La pregunta golpeó a don Silvestre como un puñetazo en el estómago, porque él sabía que ella tenía razón. Don Silvestre no consiguió mentirle a Lupita. Se sentó en el borde de la cama del hospital y suspiró profundamente, buscando las palabras correctas para explicar una situación que él mismo mal comprendía. «Ellos no te conocen todavía», dijo él finalmente. «Y a veces las personas tienen miedo de lo que no conocen». Lupita asintió con una sabiduría que no se correspondía con sus 10 años. «Mi abuela decía que algunas personas solo consiguen ver lo que quieren ver. Tus hijos solo consiguen ver dinero, ¿verdad?». La precisión de la observación dejó a don Silvestre sin palabras. ¿Cómo una niña abandonada conseguía ver con tanta claridad aquello que él había tardado décadas en percibir? 3 días después, cuando Lupita finalmente recibió el alta médica, don Silvestre se vio delante de un dilema que lo atormentaba. Ella no tenía a dónde ir. El consejero tutelar, un hombre serio llamado Roberto Silva, ya había aparecido 2 veces en el hospital, insistiendo en que la niña fuera encaminada a un orfanato. «Señor Calderón, entiendo su preocupación con la menor, pero existen procedimientos que deben seguirse», explicaba Silva por tercera vez. «Usted no tiene vínculos familiares con ella. No puede simplemente llevarse una niña para casa». ¿Y cuál es la alternativa? ¿Lanzarla a un orfanato superpoblado donde ella será solo un número?, replicó don Silvestre, la irritación creciendo en su voz. «Nuestros orfanatos ofrecen cuidados adecuados», se defendió Silva, aunque sin mucha convicción. Lupita estaba sentada en la cama, observando la discusión en silencio. Cuando Silva salió para hacer algunas llamadas, ella tomó la mano de don Silvestre. «No quiero ir al orfanato», susurró ella. «Ya conocí niños que fueron. Ellos dicen que es peor que la calle, porque en la calle al menos uno puede escapar cuando alguien hace maldad». El corazón de don Silvestre se partió. En aquel momento tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Llamó a su abogado personal, doctor Mauricio Tavares, y explicó la situación. «Mauricio, quiero iniciar un proceso de guarda provisional. ¿Es posible?». «Silvestre, ¿estás seguro? Eso es un proceso complejo, demorado. Van a investigar tu vida, tus antecedentes, tu situación financiera». «Estoy seguro. Haz lo que sea necesario».
Mientras aguardaban los trámites legales, don Silvestre consiguió una orden judicial que permitía que Lupita quedase temporalmente bajo sus cuidados. La llevó para su casa, una mansión en las afueras de la ciudad que siempre le había parecido grande de más para un hombre solo. Lupita se quedó boquiabierta al ver la propiedad. ¿Aquí es donde vive usted? Parece un castillo. Don Silvestre sonrió, viendo su casa por los ojos de ella. Realmente era grande de más, elegante de más, fría de más. Ahora es donde vives tú también, dijo él. En los primeros días fue un período de adaptación para ambos. Don Silvestre nunca había cuidado de un niño solo. Cuando sus hijos eran pequeños, su exesposa se encargaba de todo mientras él trabajaba. Descubrió que necesitaba aprender cosas básicas: a qué horas un niño debería dormir, qué tipo de comida era adecuada, cómo entretenerlo. Lupita, por su parte, andaba por la casa como si estuviera en un museo, con miedo de tocar cualquier cosa. Tardó 3 días para que ella se sentara en el sofá de la sala sin pedir permiso. «Puedes sentirte a gusto aquí», dijo don Silvestre una mañana, encontrándola parada en la puerta de la cocina. «Esta es tu casa ahora. Pero, ¿y si quiebro algo? Todo aquí parece muy caro», respondió Lupita, los ojos grandes fijos en los cristales y porcelanas que decoraban los muebles. Don Silvestre se arrodilló delante de ella. «Lupita, nada en esta casa es más importante que tú, nada. Si tú quiebras algo, nosotros compramos otro. ¿Entendiste?» Fue la primera vez que vio a Lupita llorar desde que la encontrara en el hospital. Lágrimas silenciosas escurrieron por su rostro mientras ella se lanzaba en los brazos de don Silvestre. «Nadie nunca me dijo eso antes», sollozó ella. «Mi abuela se enfadaba cuando yo quebraba las cosas, incluso cuando no era a propósito». Don Silvestre la abrazó apretado, sintiendo una rabia creciente por la mujer que había abandonado a aquella niña extraordinaria. Al mismo tiempo, sentía una ternura que jamás había experimentado, ni siquiera con sus propios hijos, con quien siempre había mantenido una distancia emocional. La tranquilidad duró poco. Una semana después, Ricardo y Marcos aparecieron en la casa sin avisar. Don Silvestre estaba en el jardín enseñándole a Lupita a andar en bicicleta, una bicicleta nueva que había comprado la víspera, cuando oyó el sonido del portón abriéndose. «Papá, necesitamos hablar», dijo Ricardo, bajándose de su carro importado con una expresión sombría. Marcos venía justo detrás, igualmente serio. Lupita percibió inmediatamente la tensión en el aire. Paró de pedalear y se escondió detrás de don Silvestre, agarrando su camisa. «Vamos a hablar dentro», dijo don Silvestre, intentando mantener la voz calma. «Lupita, ¿por qué no vas a ver la televisión en la sala?» «No, papá», interrumpió Ricardo. «La niña puede oír. Al final, ella es parte del problema». Don Silvestre sintió la rabia subir por la garganta. «Cuidado con lo que vas a decir. Ricardo, ¿o qué? ¿Vas a desheredarme también? ¿Cómo estás planeando hacer con nosotros para darle todo a esta niña?» «¡Ricardo!», gritó don Silvestre, pero ya era tarde. Lupita había oído todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y ella corrió para dentro de la casa. Don Silvestre fue detrás de ella, pero no antes de lanzar una mirada fulminante a los hijos. Encontró a Lupita encerrada en la habitación que había preparado para ella, sollozando desesperadamente. Cuando finalmente consiguió convencerla a abrir la puerta, ella se lanzó en sus brazos. «Yo no quiero su dinero», lloró ella. «No quiero que sus hijos me odien por causa del dinero. Me puedo ir, puedo volver para la calle». «No», dijo don Silvestre firmemente, sujetándola por los hombros. «Tú no vas a ningún lado. Esta es tu casa, tu familia ahora». Pero cuando bajó para enfrentar a Ricardo y Marcos, descubrió que la batalla estaba apenas comenzando.
Sus hijos tenían un plan y no pretendían desistir fácilmente de su herencia. En la sala de la mansión, Ricardo y Marcos aguardaban con expresiones duras cuando don Silvestre bajó las escaleras. Sobre la mesa de centro, una pila de documentos estaba cuidadosamente organizada, evidencia de que aquella visita había sido planeada hacía tiempos. «Papá, siéntate», dijo Marcos, apuntando para la butaca. «Tenemos una propuesta para hacer». Don Silvestre permaneció de pie, los brazos cruzados. «No estoy interesado en oír propuestas que involucren abandonar a Lupita». «Nadie habló en abandono», dijo Ricardo, tomando uno de los documentos. «Hablamos en racionalidad. Pasaste por un derrame cerebral hace pocos meses. Tus decisiones están comprometidas. Esta obsesión por una niña desconocida es prueba de eso». «¿Obsesión?», repitió don Silvestre, la voz peligrosamente baja. «Papá, gastaste más de 50,000 pesos en 2 semanas con esa niña», continuó Marcos. «Hospital particular, cuarto privativo, médicos especializados, abogados, para una niña que conociste en la calle». «¿Y qué? Es mi dinero». «Era tu dinero», corrigió Ricardo, «hasta que empezaste a comprometer el futuro de la familia por un capricho. Las tiendas están perdiendo dinero. Necesitamos inversión urgente y tú estás jugando a ser padre adoptivo». Don Silvestre sintió la sangre hervir. «Aquella niña me enseñó más sobre humanidad en una noche que ustedes dos en 30 años. «Humanidad no paga cuentas, papá», replicó Marcos, «y no salva negocios de la bancarrota». Ricardo se levantó y caminó hasta don Silvestre. «Mira, papá, vamos a facilitar las cosas. Tienes 2 opciones. O paras con esa locura y vuelves a concentrarte en la empresa, o nosotros tomamos las providencias legales necesarias». «¿Qué tipo de providencias?». Marcos tomó otro documento de la mesa. «Interdicción por incapacidad mental temporaria. Tenemos testigos que pueden atestar tu comportamiento errático desde el derrame cerebral. El médico que te atendió en el hospital ya confirmó que problemas neurológicos pueden afectar el juicio». Don Silvestre se puso pálido. ¿Ustedes me están amenazando?» «Te estamos dando una chance de elegir», dijo Ricardo fríamente. «La niña vuelve para el orfanato donde debería estar. Tú te concentras en los negocios y todos quedamos felices. O bien, o perdemos todos el control de la situación». El silencio que se siguió fue perturbador. Don Silvestre miró para los 2 hombres a su frente y tuvo dificultad en reconocer a los hijos que había criado. ¿Cuándo se habían vuelto tan fríos, tan calculistas, o siempre fueron así y él solo no había querido ver? «Salgan de mi casa», dijo él finalmente. «Papá, no seas terco», insistió Marcos. «Nosotros solo queremos lo mejor para la familia». «Familia». Don Silvestre rió amargamente. «¿Ustedes saben lo que es familia? Allá arriba hay una niña de 10 años que dividió el último pedazo de bolillo que tenía con un extraño en la calle, que me cubrió con la única cobija que poseía en una noche fría. Eso es familia. Ustedes son apenas 2 hombres gananciosos que por casualidad comparten mi sangre». Ricardo y Marcos intercambiaron una mirada significativa. «Está bien, papá», dijo Ricardo recogiendo los papeles. «Si es así como quieres, pero no digas que no intentamos resolver esto de forma amigable». Después que ellos salieron, don Silvestre subió para encontrar a Lupita. Ella estaba sentada en la ventana de la habitación, observando el jardín con una expresión melancólica. «Ellos me van a mandar para lejos, ¿no es verdad?», preguntó ella sin voltearse. Don Silvestre se sentó al lado de ella. «Nadie te va a mandar para lejos, lo prometo. Pero ellos son tus hijos, y yo soy solo una niña de la calle que usted encontró por casualidad», dijo Lupita, la voz pequeña y triste. «Lupita, escúchame», dijo don Silvestre.
sujetando delicadamente su rostro entre las manos. El azar no existe. Nosotros nos encontramos porque tenía que ser así. Tú me salvaste aquella noche, incluso sin saber. Yo te salvé, pero usted fue quien me llevó para el hospital, quien pagó a los médicos. Tú me salvaste de una vida vacía, de morir por dentro mucho antes de que mi cuerpo dejase de funcionar. Tú me mostraste lo que realmente importa. Lupita sonrió por primera vez aquel día, pero don Silvestre podía ver que la preocupación aún estaba allí. Ella era inteligente de más para no percibir la gravedad de la situación. En los días siguientes, la amenaza de los hijos se concretó, de formas sutiles pero devastadoras. Primero fueron los funcionarios de las tiendas. Empezaron a recibir órdenes conflictivas, algunas venidas de don Silvestre, otras de Ricardo y Marcos, que se presentaban como coadministradores temporales debido a la condición de salud del padre. Después vinieron los proveedores. Contratos fueron cuestionados, pagos atrasados deliberadamente, reuniones marcadas sin el conocimiento de don Silvestre. Ricardo y Marcos estaban sistemáticamente minando su autoridad en la empresa, creando un escenario de inestabilidad que justificaría una intervención legal. El golpe más doloroso vino a través del doctor Tavares, su abogado. Durante una reunión sobre el proceso de guarda de Lupita, él trajo noticias preocupantes. Silvestre, necesito informarte que tus hijos buscaron mi oficina. Ellos quieren contratar nuestros servicios para un proceso de interdicción. Don Silvestre sintió el mundo girar. ¿Y vas a aceptar? Claro que no, pero ellos van a buscar otros abogados. Y, Silvestre, ellos tienen algunos elementos que pueden ser problemáticos en un tribunal. ¿Qué elementos? El derrame cerebral, obviamente, pero también tu comportamiento reciente, gastar grandes cantidades con una niña desconocida, tomar decisiones empresariales cuestionables, el episodio en que desapareciste por varios días. ¿Me estás diciendo que ellos pueden vencer? Doctor Tavares suspiró. Te estoy diciendo que es posible, y si vencen, tú no solo pierdes el control de tus bienes, como también pierdes cualquier chance de conseguir la guarda de Lupita. Aquella noche, don Silvestre encontró a Lupita dibujando en la mesa de la cocina. Ella había hecho un dibujo de la casa, con dos figuras en el jardín, una grande y una pequeña, de manos dadas. «Somos nosotros dos», explicó ella sonriendo. «¿Te gusta?» Don Silvestre tomó el dibujo con manos temblorosas. Era simple, hecho con lápices de colores, pero representaba todo lo que él más temía perder. «Es el dibujo más bonito que he visto en mi vida», dijo él, la voz embargada. Fue entonces que el teléfono sonó. Del otro lado de la línea, una voz desconocida se presentó como Dr. Enrique Almeida, abogado contratado por Ricardo y Marcos Calderón. «Señor Calderón, quisiera informarle que mañana a las 9 horas será protocolado un pedido de interdicción en su nombre. Le recomiendo que proporcione representación legal adecuada». Cuando don Silvestre colgó el teléfono, sus manos temblaban violentamente. Lupita percibió su aflicción y se acercó. «¿Qué pasó?», preguntó ella preocupada. Don Silvestre la miró a los ojos y supo que quizás fuese la última vez que podría prometerle algo a ella con certeza de cumplir. La batalla legal que se siguió fue cruel e implacable. Durante 3 meses, don Silvestre vio su vida ser disecada en tribunales, su cordura mental cuestionada por médicos contratados por los propios hijos, y cada decisión que había tomado, desde el derrame cerebral, ser usada como evidencia contra él. Doctor Tavares hacía lo posible, pero en cada audiencia quedaba más claro que Ricardo y Marcos habían planeado todo meticulosamente. Presentaron informes médicos detallados sobre los posibles efectos neurológicos del derrame cerebral.
declaraciones de funcionarios sobre el comportamiento errático de don Silvestre y principalmente enfatizaron los gastos irresponsables con una niña sin vínculos familiares. El peor momento vino cuando tuvieron que llevar a Lupita para declarar. La niña, ahora con ropas bonitas y cabello bien cuidado, parecía perdida en aquel ambiente formal y hostil. El abogado de los hijos de don Silvestre, doctor Almeida, hizo preguntas calculadas para dejarla nerviosa. Lupita, ¿conocías al señor don Silvestre antes de aquella noche en la calle?, preguntó él con un tono condescendiente. No, señor, respondió ella, la voz temblorosa. ¿Y no te pareció extraño que un hombre desconocido quisiera llevarte para su casa? Doctor Tavares se levantó inmediatamente. Protesto, Excelencia, la pregunta es tendenciosa e inadecuada para una niña. Pero el daño estaba hecho. Don Silvestre vio la mirada de los jurados modificarse, como si Lupita fuese una víctima y él un predador disfrazado de salvador. Durante los intervalos, Lupita se aferraba a don Silvestre como si él fuese a desaparecer en cualquier momento. ¿Me van a llevar para lejos?, preguntaba ella repetidamente. No voy a dejar, prometía él, pero sentía que estaba haciendo promesas que quizás no podría cumplir. La situación empeoró cuando el consejero tutelar Roberto Silva fue llamado para testificar. Él pintó un cuadro sombrío de la impulsividad de don Silvestre y cuestionó su capacidad de cuidar adecuadamente de una niña. En mi experiencia, Excelencia, hombres de edad avanzada que nunca demostraron interés por niños abandonados y súbitamente deciden adoptar a una menor, generalmente lo hacen por motivos cuestionables, declaró Silva, lanzando una mirada acusadora para don Silvestre. Don Silvestre sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Todo lo que había hecho por amor estaba siendo distorsionado, transformado en algo sucio y sospechoso. El momento más devastador llegó cuando Ricardo subió al estrado, vestido impecablemente. Con lágrimas estratégicamente colocadas en los ojos, él construyó la imagen de un hijo preocupado con un padre que había perdido el juicio. Mi padre siempre fue un hombre racional, Excelencia. Verlo tirar por la borda el patrimonio de la familia, abandonando responsabilidades empresariales por un capricho, es doloroso. Sabemos que el derrame cerebral puede haber causado daños que él no percibe, pero nosotros, como hijos, tenemos la obligación de protegerlo. Cuando preguntaron si él creía que el padre estaba mentalmente incapacitado, Ricardo vaciló teatralmente antes de responder. Creo que mi padre necesita ayuda, sí, y creo que esta niña está siendo perjudicada por estar en el centro de una situación que ella no comprende. Don Silvestre tuvo que ser contenido por doctor Tavares para no levantarse y gritar la verdad, que sus hijos no se importaban con él ni con Lupita, apenas con el dinero que temían perder. Después de 2 meses de audiencias, llegó el día del veredicto. Don Silvestre y Lupita se sentaron lado a lado en el banquillo, ella sujetando firmemente su mano. Del otro lado del pasillo, Ricardo y Marcos aguardaban con expresiones confiantes. El juez, doctor Moretti, era un hombre anciano de apariencia severa. Cuando comenzó a leer su decisión, don Silvestre sintió el corazón detenerse. Después de analizar cuidadosamente todas las evidencias presentadas, este tribunal reconoce que el solicitante, don Silvestre Calderón, pasó por un evento médico significativo que puede haber afectado su capacidad de juicio. Lupita apretó la mano de don Silvestre con más fuerza. No obstante, también reconocemos que el cuidado dispensado a la menor Lupita demuestra responsabilidad y afecto genuinos. La cuestión central no es la cordura mental del solicitante, sino el mejor interés de la niña. Don Silvestre mal conseguía respirar. Por otro lado,
La falta de vínculos familiares entre el solicitante y la menor, sumada a las circunstancias inusuales de cómo se conocieron, levantan cuestiones legítimas sobre la adecuación de esta tutela. El mundo comenzó a girar para don Silvestre. Él miró a Lupita, que tenía lágrimas escurriendo por el rostro, pero mantenía una expresión de determinación que partía su corazón. Por lo tanto, este tribunal decide. El silencio en Minnos Innocent. El tribunal era ensordecedor. Don Silvestre cerró los ojos, preparándose para oír que perdería a Lupita para siempre. De conceder un periodo de evaluación de 6 meses, durante el cual la menor permanecerá bajo la tutela provisional del solicitante, sujeta a visitas mensuales del servicio social y evaluación psicológica regular de ambas partes. Don Silvestre abrió los ojos, confuso. No había perdido, pero tampoco había vencido completamente. En cuanto a la cuestión de la interdicción civil, continuó el juez, este tribunal no encuentra evidencias suficientes de incapacidad mental. El solicitante mantendrá el control de sus bienes, pero será nombrado un administrador judicial para supervisar transacciones de gran valor por los próximos 12 meses. Ricardo y Marcos se miraron, visiblemente frustrados. No habían conseguido la interdicción completa que deseaban, pero don Silvestre también sabía que su victoria era frágil y temporaria. Cuando salieron del tribunal, Lupita preguntó, ¿qué significa todo esto? Don Silvestre se arrodilló delante de ella en medio de la acera, sin importarle las personas que pasaban. Significa que vamos a tener 6 meses para probar que somos una familia de verdad. Pero él sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Ricardo y Marcos no desistirían fácilmente, y ahora tenían 6 meses para encontrar nuevas formas de separarlo de Lupita. A cada noche, antes de dormir, don Silvestre se preguntaba si sería fuerte lo suficiente para proteger a la única persona que realmente importaba en su vida. Lo peor aún estaba por venir, y él ni imaginaba que la verdadera prueba comenzaría cuando descubriese algo sobre el pasado de Lupita que cambiaría todo. Los 6 meses de evaluación se transformaron en una montaña rusa de emociones. Don Silvestre y Lupita eran visitados mensualmente por la asistente social, doctora Carmen Villas, una mujer de mediana edad que inicialmente llegara con prejuicios, pero poco a poco fue siendo conquistada por la genuinidad de la relación entre ellos. Durante ese periodo, don Silvestre tomó una decisión que sorprendió a todos. Vendió 2 de las 4 tiendas que poseía. Con el dinero, compró una antigua casa de acogida infantil en las afueras de la ciudad. Un edificio abandonado hacía años que él reformó completamente. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Lupita una tarde, observando a los obreros trabajando en la reforma. Porque conocí una niña especial que me enseñó que existen otros niños perdidos por ahí, esperando a alguien que se importe, respondió don Silvestre, pasando la mano en los cabellos de ella. Ricardo y Marcos quedaron furiosos cuando supieron del desperdicio de recursos, pero legalmente no podían impedir la venta, apenas supervisar, como determinara el tribunal. Sus tentativas de sabotear el proyecto de don Silvestre se volvieron más desesperadas y mezquinas. Fue durante una de esas tentativas que sucedió algo inesperado. Marcos, en una investigación obsesiva para encontrar algo que descalificase a Lupita o don Silvestre, contrató un detective particular para descubrir más sobre el pasado de la niña. Lo que descubrieron cambió todo. En una tarde gris de 1900, invierno, 4 meses después del juicio, el detective apareció en la mansión con un sobre amarillo en las manos. Don Silvestre estaba en el jardín con Lupita, enseñándole a plantar flores, cuando el hombre se aproximó. «Señor Calderón, necesito hablar con usted en particular». Don Silvestre dejó a Lupita jugando con la tierra y se alejó algunos metros con el detective.
encontré algo sobre la madre de la niña, dijo el hombre, entregando el sobre. El señor va a querer ver esto. Dentro del sobre había documentos, fotos y certificados. Cuando don Silvestre comenzó a leer, sus ojos se abrieron de incredulidad. Las manos comenzaron a temblar violentamente. La madre de Lupita se llamaba Lucía Santos Calderón. Calderón. Ella era sobrina de don Silvestre, hija de su hermano menor, que había muerto en un accidente de carro 15 años antes. Lucía había huido de casa a un adolescente después de una pelea familiar sobre su embarazo precoz, y la familia había perdido el contacto con ella. Don Silvestre se recordaba vagamente de la sobrina rebelde que desapareciera sin dejar rastros. Nunca imaginara que ella hubiese tenido una hija. Nunca imaginara que... Lupita, susurró él, mirando para la niña que jugaba inocentemente en el jardín. Lupita era su sobrina nieta. Ellas eran familia de sangre, no apenas de corazón. La niña que él encontrara por casualidad en la calle era en verdad parte de su propia familia, una familia que había rechazado a su madre e indirectamente abandonado a ella propia. El detective continuó explicando. Lucía trabajó como limpiadora en varios lugares, siempre cambiando de ciudad para no ser encontrada. Tuvo varios problemas con drogas y relaciones abusivas. Abandonó a la niña cuando no consiguió más sustentar los vicios. Don Silvestre sintió una mezcla de rabia, tristeza y extrañamente alivio. Rabia por haber perdido años que podría haber pasado cuidando de Lucía y Lupita. Tristeza por la tragedia que podría haber sido evitada. Pero alivio porque ahora tenía una explicación para la conexión inexplicable que sintiera con Lupita desde el primer momento. «Lupita», llamó él, la voz embargada. La niña corrió hasta él, las manos sucias de tierra, sonriendo. «¿Qué pasó? Estás con cara extraña». Don Silvestre se arrodilló delante de ella y sujetó sus manitas, sus sillas. ¿Cómo contarle a una niña de 10 años que su madre era pariente de la persona que la acogiera? ¿Cómo explicar que el destino había operado de una forma tan misteriosa? «Lupita, ¿te acuerdas del nombre completo de tu madre?» La niña hizo una expresión pensativa. Lucía Santos. Ella a veces decía un nombre grande cuando se ponía brava, pero no me acuerdo bien. Calderón, dijo don Silvestre suavemente. El nombre era Lucía Santos Calderón. Lupita abrió los ojos como platos. ¿Como su nombre? Sí, como mi nombre. Porque tu madre era mi sobrina, Lupita. Tú eres mi sobrina nieta. El silencio que se siguió fue largo y cargado de emoción. Lupita procesaba la información con la seriedad de una niña que aprendiera temprano que la vida estaba llena de reviravoltas. ¿Entonces nosotros siempre fuimos familia?», preguntó ella finalmente. «Siempre fuimos familia», confirmó don Silvestre, las lágrimas escurriendo libremente por el rostro. «Yo solo no lo sabía». Lupita se lanzó en los brazos de él y ambos lloraron. Él de alivio y redención, ella de alegría por finalmente tener certeza de que pertenecía a algún lugar. 2 semanas después, don Silvestre marcó una reunión con Ricardo y Marcos. Cuando mostró los documentos, probando que Lupita era legalmente parte de la familia, el choque en los rostros de los hijos fue visible. Esto cambia todo», balbuceó Ricardo. «Sí, cambia», concordó don Silvestre. «Lupita no es un capricho mío. Ella es nuestra pariente. Ella debería haber sido cuidada por nuestra familia desde siempre». Marcos miró para los documentos con expresión confusa. Pero ¿cómo ustedes no consiguieron ver lo que era obvio?», completó don Silvestre. «¿Cómo yo no conseguí? Porque estábamos todos ciegos por la ganancia, por el orgullo, por la dureza de corazón». La revelación de la conexión familiar de Lupita tornó el proceso de adopción mucho más simple.
El tribunal reconoció que don Silvestre tenía no solo el derecho moral, pero también legal de cuidar de la niña. La interdicción fue definitivamente archivada y la tutela se tornó permanente. 6 meses después, la casa de acogida Hogar Lupita fue inaugurada con gran fiesta. Ricardo y Marcos, transformados por el descubrimiento y por el ejemplo de generosidad del padre, se tornaron colaboradores activos del proyecto. La casa acogió 15 niños en el primer año, ofreciendo no solo abrigo, pero educación, cariño y esperanza. En una tarde de verano, don Silvestre y Lupita estaban en el jardín de la casa de acogida, observando a los niños jugar. Ella, ahora con 11 años, se había tornado una especie de hermana mayor para todos los nuevos residentes. ¿Usted sabía?, preguntó ella de repente. Desde aquella primera noche, yo sentí que usted era especial, no como los otros adultos que yo conocía. ¿Cómo así? Mi abuela siempre decía que uno reconoce a la familia por el corazón, no por los ojos. Creo que mi corazón reconoció el suyo antes de que supiésemos la verdad. Don Silvestre sonrió, comprendiendo finalmente que su jornada de transformación había comenzado mucho antes de aquella noche en la lluvia. Había comenzado en el momento en que eligió salir de su zona de confort para entender cómo los menos favorecidos vivían. Había comenzado cuando su corazón se abrió para recibir el amor incondicional de una niña abandonada. «Tú me salvaste, Lupita», dijo él, abrazándola. «No», respondió ella sonriendo. «Nos salvamos el uno al otro. Es así como las familias funcionan». Mientras observaban a los niños jugando en el jardín que habían plantado juntos, don Silvestre supo que había encontrado su verdadera riqueza. No estaba en el dinero de las tiendas, ni en el reconocimiento social, pero en aquella niña extraordinaria que había elegido amar a un extraño en una noche fría, un extraño que sin ella saber siempre había sido familia.